Capítulo 18 del libro de Génesis. Ya he traído 2 mensajes de este capítulo y me está quedando un último, si el Señor lo permite. Capítulo 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Hasta allí vamos a estar estudiando en esta mañana en la palabra de Dios. Le he llamado a esta porción, al mensaje para esta mañana, compartiendo con un amigo. Aquí vemos a Dios, a Abraham y 3 siervos de Dios, ¿verdad? 3 ángeles que están allí. Recordemos que desde el versículo 1, Dios había visitado a Abraham mientras él se encontraba sentado a la puerta de su tienda, ¿verdad? Bajo la sombra, en los primeros versículos. Luego, en el segundo mensaje, vemos que Dios le confirma a Abraham el nacimiento de su hijo Isaac. Dijimos que Abraham se había reído, su esposa también se había reído porque ellos eran avanzados de edad. Pero dijimos que nada hay imposible para Dios. Y hoy vemos que el Señor le advierte a Abraham lo que va a ocurrir a Sodoma y Gomorra en los últimos versículos que acabamos de ver. Así que le he llamado simplemente compartiendo con un amigo. Ya va a tener que escucharme para poder entenderme. En primer lugar vemos la advertencia. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre Dios advierte lo que va a hacer. Si tú haces aquello, esto te espera. Si haces esto otro, esto te espera. Siempre a través de toda la historia. Aún con Adán en el huerto, con tan solo Adán, el único ser humano en la tierra, que no nació como nosotros. Estoy hablando de Adán. ¿Saben que Adán no nació? No salió de ningún vientre, no fue engendrado. Hay muchas cosas muy interesantes y comparaciones maravillosas entre Cristo y Adán. Por eso que el Señor Jesucristo es llamado el segundo Adán. Qué cosas maravillosas. Muchas similitudes. Adán fue creado de una manera, Cristo cuando lo resucita de la misma manera que como Adán fue creado, y tantas cosas maravillosas. Y Dios le dijo a Adán: de todos los frutos, de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, menos del fruto del árbol que está en el medio del huerto, del árbol de la sabiduría de la ciencia y bien y mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vas a morir. Así que desde un comienzo, Dios siempre advierte. Y aquí, en este capítulo 18, vemos desde los versículos 16 al 22, Dios hablando con Abraham. Y antes de hablar con él, Dios mismo se pregunta:
¿cómo yo voy a encubrir a Abraham, que es mi amigo, lo que yo voy a hacer? Interesante, ¿eh? ¿No lo encuentran interesante ustedes? Yo tengo calor, ustedes tienen frío que no muestran gesticulación. La verdad, yo tengo calor. Un Dios santo, puro, con un hombre pecador y que le va a contar sus planes. Qué interesante. Yo lo encuentro maravilloso, ¿verdad? Si Dios viniera como lo hizo con Abraham para hablar conmigo, yo me espanto, ¿verdad? El Señor habla. Mire el versículo con Abraham, versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham, ¿qué dice? Estaba aún, ¿dónde? Delante de Dios. Delante de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú estuviste delante de Dios? Otra vez la primera pregunta es, ¿tú vas en busca de Dios? ¿Cuánto ha estado tú delante de Dios? La primera pregunta que debemos hacer. Y aquí Dios decide de no encubrirle nada a Abraham. Versículo 17. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Esconderé de los oídos y los ojos de Abraham lo que pienso hacer con Sodoma y Gomorra por causa del pecado? Y Dios mismo se contesta, no, ¿cómo? ¿Cómo le voy a hacer? Si yo quiero tanto a Abraham, es mi amigo, el único amigo que tengo allá abajo. ¿Cómo no le voy a contar? El verdadero amigo es aquel que cuenta. Yo tengo muchos amigos, muchos. Y tengo uno muy buen amigo que siempre me está escribiendo, siempre me cuenta sus planes y se va a ir a administrar a Buenos Aires y después se va a ir a administrar a España. La palabra de Dios. Bueno, amigo. Pero tenía otros que sí eran amigos, pero lejos de cómo es Dios con Abraham, lejos. ¿Y por qué no fue capaz de contar lo que le estaba pasando? Cayó en el pecado. Era más fácil, me ha dicho, ¿sabe? Me está pasando esto. Y se ha evitado montones de tonteras. Y aquí vemos abiertamente que Dios le revela. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor, le dice a Abraham, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Dios decide contarle a su amigo Abraham. El Señor, mi amigo y mi hermano, quiere hablar contigo. Es más, el Señor lo hace porque cada vez que tú lees la Biblia, estás escuchando a Dios. Y cada vez que tú oras, Dios te escucha a ti. Y ahí está la comunicación perfecta. ¿Se fijan que cuando hablamos por teléfono, nosotros hablamos y luego esperamos que el otro conteste y así va y viene? Nunca es un monólogo. Los únicos que hacen monólogos son los políticos. Y por eso es que no pasa nada. Porque no escuchan al pueblo, no le responden, qué sé yo. Pero Dios siempre quiere hablar contigo. Y de hecho, porque Dios quiere que nosotros conozcamos su corazón y conozcamos su voluntad, es que Él nos ha dejado su palabra bendita inspirada para cada uno de nosotros. Y Dios permitió que tú, como latinoamericano, hubiesen hombres benditos que Él salvó hace años atrás, llamado Casiodoro de Reina, y como después con el tiempo Cipriano de Valera tradujeran la Biblia de los originales al español que tenemos nosotros hoy en día. ¿Para qué? Para que tú y yo conozcamos lo que Dios piensa, lo que Dios tiene en su corazón. Dios quiere hablar contigo, ahí está la Biblia. Dicho sea de paso, la Biblia es el libro más vendido en toda la humanidad, en toda la tierra.
¿Escuchaste bien? La Biblia es el libro más vendido en la tierra, pero el menos leído. En comparación a la cantidad de libros que se venden de Biblia. Lamentablemente, Dios quiere hablar contigo. Y la única forma que Él tiene de hablar contigo es a través de la Biblia. Hay muchos hoy que se llaman siervos de Dios, que no dejan que la gente lea la Biblia, que no permiten que la gente tenga la Biblia. De hecho, hasta dentro de tengo unos cuantos pastores conocidos, que cuando predican, usan el data, el proyector. Para mí sería fácil, pero yo no lo uso. No me gusta, ¿verdad? Y he oído a algunos de ellos que dicen, no lo busques en la Biblia, léalo ahí, parafraseado. Ya la gente no lleva la Biblia a la iglesia. ¿Cuántos creyentes carnales hay para que no les miren mal? No llevan la Biblia. Dicen, es que yo la tengo en el celular. Puedes marcarla, puedes estudiarla, puedes compararla. Dios tiene una sola manera de hablar hoy con el hombre. Y eso es a través de su palabra, la Biblia. Vamos a ver qué dice la Biblia. En Pedro, por favor. En la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda carta de Pedro. Capítulo 1. Veamos qué es lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 1, versículo 19. Observen, ¿quién está hablando aquí? Pedro. Con toda autoridad e inspirado por el Espíritu Santo. Dice, tenemos también la palabra profética que dice, más segura. He escuchado muchos creyentes que van a otras iglesias y que dicen, ¿sabe? Dios me habló. Dios me dijo. Yo me soñé tal o cual cosa. Y muchas veces me han dicho a mí personas cuando saben que yo soy creyente, ¿sabe que yo me soñé esto? ¿Qué piensa usted? Dios dejó de hablar con el hombre en voz audible desde que se escribió el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis. Dios dejó de hablar con el hombre. Dios hoy día habla solo a través de su palabra. Punto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hoy el mundo está más oscuro que nunca, nuestro país, nuestra ciudad está más oscura que nunca. Y la oscuridad está entrando suave y lentamente, cual tsunami en las ciudades. ¿Y qué está diciendo el creyente? Muchas veces, lamentablemente, el creyente dice amén a todo aquello. Conforme a los cambios de la humanidad. La Biblia, Dios nos habla solo a través de la Biblia. La palabra de Dios es más segura que la voz audible de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque Dios no habla con voz audible. Desde que se escribió el último libro de la Biblia llamado Apocalipsis o Revelación. Por eso la Biblia es más segura. Y esa es la única razón por la cual yo procuro aquí en la iglesia de enseñar lo que dice la Biblia, porque yo en lo personal no tengo nada nuevo ni nada bueno que enseñar. Dios me llamó a compartir la Biblia, punto, y nada más. No mis pensamientos, lo que yo creo, lo que yo me imagino. Dios nos habla por la Escritura. Amén. Y en segundo lugar, la amistad. Recuerden, le llamé al mensaje de hoy, compartiendo con un amigo. Primero, la advertencia, lo que va a hacer. Y luego, la amistad. ¿Por qué le advierte? Porque Dios consideró a Abraham como un amigo. Y está hablando aquí como un amigo. ¿Y para qué decir del versículo 23 al 33?
que es la porción para el domingo entrante. ¿Cómo puede ser posible de que un hombre pecador como Abraham le diga a Dios, oye, Señor, y si hubieran 45? ¿Tú los vas a matar? 6:30. Imagínense. ¿Por qué? Porque hay una amistad entre un hombre común y corriente con un Dios santo, justo y perfecto. La amistad. El Señor, hermano, lo que yo veo aquí abiertamente, conocía el corazón de Abraham. Qué maravilloso. Conocía el corazón de Abraham. Y miren lo que Dios dice de Abraham, versículo 18. Estamos en el capítulo 18, versículo 18. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las familias de la tierra. Así que Dios conoce el corazón de Abraham. Dios sabe que Abraham va a ser una tremenda bendición para, observen, todas las naciones de la tierra. Eso incluye a la nación chilena también. De lo que Dios está diciendo hace miles de años atrás. En Abraham. También Dios sabía. Mire el versículo 19. Porque yo sé, dijo Dios. Qué maravilloso. Con la certeza que Dios habla de Abraham. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía, porque Dios conocía el corazón de Abraham. ¿O no? Vemos que Abraham fue el primer hombre que Dios llamó y para comenzar una nación nueva. Primer patriarca, Abraham, Isaac y Jacob. Y ven ustedes cómo esos tres nombres recorren todo el resto de la Biblia. Qué interesante. Gracias a ellos estamos hoy aquí nosotros. Gracias a ellos tenemos la puerta abierta para entrar al cielo. Porque gracias a ellos nos llegó el Salvador a nosotros. Maravilloso. ¿Qué mandaría a sus hijos? Que sería una nación grande, fuerte, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, que mandaría a sus hijos después cuando él estuviese muerto a que guarden el camino del Señor. Que guarden el camino. Observen, por favor, versículo 19, porque yo sé que mandar a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden, ¿qué dicen? El camino de Jehová. Versículo 19, el camino. ¿Qué camino estás siguiendo tú hoy día? ¿A quién sigues? ¿A quién sigues? ¿O eres como de esos perritos locos? ¿Han visto perros locos que se quieren mascar la lengua, la cola, perdón, y se dan vuelta y se pillan la cola? ¿Te estás siguiendo a ti mismo como un perro que quiere pillarse y morderse la cola? ¿O estás siguiendo al Señor? ¿Cuál camino? Hay un versículo maravilloso que lo aprendimos yo lo memoricé años atrás cuando íbamos al campamento de jóvenes, imagínense. Años atrás que quiero compartirlo. Se encuentra en Isaías capítulo 30. Y lo llevó un pastor a quien Dios usó para que me llamara el Señor al ministerio. Isaías capítulo 30. Y en el versículo 21. Observemos aquí. ¿Qué dice el Señor en Isaías 30, 21? Dice la Escritura: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, 2 puntos. Este es el camino, andad por él y no echéis
a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el camino. Andad por él. ¿Cuál camino estás siguiendo? Dios dijo de Abraham, yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. ¿Cuál camino? Yo veo en la Biblia un solo camino. San Juan capítulo 14. San Juan 14. Y aquí yo veo abiertamente en este libro de Génesis al Señor Jesucristo, hablando del camino, hablando de la salvación. San Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Será verdad que Él es el camino? Por favor, en el libro de los Hechos, capítulo 9. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Aquí en los Hechos de los Apóstoles, y el capítulo 9, versículo 1, encontramos que aparece a la luz pública ya abiertamente Saulo, ¿verdad? Aunque aparece más antes. Versículo 1, Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Pueden imaginarse esa escena? Aquí yo me imagino como a Saulo de Tarso como un toro enfurecido. ¿Han visto toros enfurecidos? Que con sus manitos raspan el suelo y están echando vapor de ira, ¿verdad? Como un bisonte, ¿verdad? Enojado, furioso, respirando aún amenazas. El odio contra los cristianos le salía por sus narices. 2. Saulo de Tarso, estamos hablando de él. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, ¿de dónde? Fíjense, dice la Biblia, de ¿qué cosa? Camino. Luego agrega, los trajese presos a Jerusalén. ¿Entienden la idea? Entramos al punto cuando Dios sabe que Abraham va a mandar a sus hijos a guardar el camino de Jehová. ¿Eso estamos? ¿Estamos correctos? Bien. Observen ese versículo. ¿Qué le llama la atención de ese versículo 2 del capítulo 9 del libro de los Hechos? La palabra camino, observen, está con mayúscula. La pregunta es, ¿por qué? Hermanos, la escritura es la palabra de Dios. Cada hombre que puso sus manos cuando se inspiró, cuando Dios inspiró, y gracias al Señor, cuando Dios inspiró también y ayudó a Casimiro Reines y Cipriano de Valera traducirla de los originales al español antiguo y luego al español que tenemos nosotros, siguieron reservando esas bellas costumbres. La Biblia dice el camino y está con mayúscula. ¿Cuál camino? Jesucristo. Jesucristo. Ese es el camino. Jesucristo. Mire, para muestra, un botón. Capítulo 19 del libro de los Hechos. Hechos 19. Y versículo 9. Voy a leer del 8. 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9, 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo, observen, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Ahí encontramos otra vez camino.
con mayúscula, se refiere a Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Capítulo 19, versículo 23. Ahora estamos en Éfeso. En Éfeso. Versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. ¿Por qué? Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos a Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Una tremenda idolatría en Éfeso, ¿verdad? Y luego llega Pablo predicando en contra de la idolatría y presentando a Cristo como el verdadero camino. Así, figúrense ustedes el alboroto que hubo entonces en aquel momento. Capítulo 22 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 22. Versículo 1. Varones, Hechos 22, 1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, yo de cierto soy judío, está hablando Pablo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Versículo 4. Perseguía yo, ¿qué cosa dice? Este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Aquí Pablo está trayéndole a la memoria a todos ellos el capítulo 9 cuando había camino a Damasco. ¿Verdad? Este camino. Capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 24, versículo 14. Observen. Pero esto te confieso, que según el camino de ellos camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y en el mismo capítulo 24, versículo 22. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, el camino del Señor, les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Así que, a través de la conversación que Dios tuvo con su amigo Abraham, Dios sabía que a través de Abraham, que a través de la descendencia de Abraham, se iba a hablar del camino nuevo, del camino que es el Señor Jesucristo. Qué maravilloso lo que yo veo aquí en esta porción en la Escritura. Es por eso que Pablo nos escribe también ahí en su primera epístola a Timoteo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2 y en el versículo 5 lo siguiente, primera Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, uno solo, porque Él es el único camino, no hay otro, no hay otro. Fíjense que lo que hizo el diablo hace ya muchos años antes que naciéramos nosotros. El diablo engaña a la gente diciendo, pero todos los caminos van a Roma. Todos los caminos llegan a Roma. ¿Pero quién quiere ir a Roma? Yo no tengo ni interés. Aunque anoche estuve estudiando y viendo acerca del Vaticano, estudiando un montón de unos documentos que encontré que tenía. Yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir al cielo. ¿Verdad? Hay un solo camino, Jesucristo. Y Pablo lo dice. Más encima Pablo dice, hay un solo nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. Hechos capítulo 4, versículo 12. 1. Y punto. Abraham fue un hombre que caminó con Dios. Qué interesante, hermano.
Abraham caminó con Dios. Volvamos al libro de Génesis, capítulo 18, que es nuestro pasaje. Génesis, capítulo 18. Mire el versículo 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Los siervos del Señor. Iba con ellos acompañándolos. Y luego en el capítulo 18, que es nuestro pasaje, pero el versículo 33, observen. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham. Y Abraham volvió a su lugar. Una vez que Dios terminó de hablar con Abraham, Abraham se fue a su casa. ¿Qué me dice? Que Abraham caminó con Dios. Dios sabía que los hijos de Abraham iban a enseñar justicia y juicio en la humanidad. Dios siempre quiso que la nación hebrea fuese un faro aquí en esta tierra. Pero después ellos se salieron de la voluntad de Dios. Lo mismo que Cristo quiere que tú y yo seamos, la luz del mundo. Pero ¿cuántas veces mantenemos la luz apagada? ¿Cuántas veces no brillamos para Él? Qué tremendo, hermanos, lo que vemos aquí. El Señor consideró a Abraham su amigo, un amigo. En el segundo libro de las crónicas, de los hechos de los jueces y reyes, de las crónicas, segundo de crónicas, observemos por favor algo interesante aquí. Y la Biblia es un libro maravilloso, que podemos ver que todo encaja abiertamente. Capítulo 20 del libro Primera de las Crónicas. Perdón, dije primera, es segunda. Yo tengo primera, es segunda. Segunda de Crónicas, segunda carta al libro de Crónicas. Crónica, capítulo 20, versículo 7. Observen, aquí está la historia de los reyes y de los jueces. Versículo 7, segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, que dice, tu amigo para siempre? Así que ya en el pasado estaba reconocido a Abraham como amigo. Por eso yo le doy este pasaje hablando a un amigo. Un amigo. ¿Será verdad que Abraham era amigo de Dios? Isaías, el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es algo maravilloso lo que este hombre escribe en su libro. Es conocida como la Biblia en miniatura. Cada capítulo del libro de Isaías tiene que ver con uno de los libros de la Biblia, de los 66. Maravilloso, maravilloso. Isaías capítulo 41, por favor, en sus Biblias. ¿Qué dice este gran hombre de Dios? Otros le llaman el Evangelio del Antiguo Testamento, porque a través de la Isaías se puede predicar el Evangelio a los judíos sin llevarlo al Nuevo Testamento. Isaías capítulo 41. En sus Biblias, capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, que dice, mi amigo. Jacob, a ti te escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice Dios. Interesante, ¿no? Vayamos al Nuevo. ¿Qué dirá el Nuevo Testamento? Corroborará a lo que dice el Antiguo. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y en el versículo 23. Santiago capítulo 2, versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia
y fue llamado amigo de Dios. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La Biblia te llama a ti, amigo de Dios. ¿Cómo te llama la Biblia a ti? ¿Cómo te llama la Biblia o el Señor a ti? El Señor, mi hermano, tengo una buena noticia, porque el Señor quiere ser tu amigo. ¿Sabías eso? El Señor quiere ser tu amigo. San Juan capítulo 15, por favor, en su Biblia. San Juan 15. Veamos lo que el mismo Señor Jesucristo, quien es el camino, Él nos dice en San Juan capítulo 15 y en el versículo 14 lo siguiente. Juan 15, 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. Abraham le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo a Abraham que de él iba a tener una gran descendencia y hacer una bendición para la tierra, Abraham creyó antes que él engendrara a Isaac. Si tú ves los órdenes de los capítulos, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17 del Génesis, Abraham creyó a Dios. Y recién años después, en el capítulo 22, Dios le pide a Abraham una muestra de su fe, que entrega a su hijo único en sacrificio. Por eso que este hombre, Santiago, está mostrándonos los detalles con claridad, diciendo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, como un hombre justo. Y que sus hijos también irían a enseñar la justicia y el juicio, como dice el capítulo 18 del libro de Génesis. El Señor quiere ser tu amigo. Abraham no fue amigo de Dios, o mejor dicho, Dios no consideró a Abraham su amigo porque era bonito, o porque era rico, aunque lo era muy rico, ni porque tenía una esposa bonita. Porque entendamos, Dios es Dios. Dios no necesita una mujer. Dios no necesita una esposa, porque Él es espíritu. El punto es, Abraham fue amigo de Dios porque Abraham obedeció Abraham obedeció a Dios. Y le dijo sí. Desde el momento que Dios le habló allí en Ur de Caldea, Abraham tomó sus cosas y salió para ir a un lugar que nunca supo dónde era. Nunca lo había conocido. Fue un hombre obediente. La obediencia, el compañerismo, una buena relación de corazón a corazón hace esta amistad bíblica, en que Dios sea capaz de poder hablar con un hombre mortal y pecador como fue Abraham. Lo mismo quiere Dios para contigo. Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos. No termina allí. Si hacéis lo que yo os mando, pues hay que tener mérito, pues, ¿o no? Claro, pues ahí está la cosa. Nosotros queremos, pero no hacemos mérito. Abraham hizo más que suficiente mérito para poder lograrlo. El Señor quiere ser tu amigo. ¿Saben? En cuanto a los amigos, yo quiero compartir dos versículos que hablan de las cualidades de carácter que debe tener un amigo. Proverbios 17, 17. Proverbios capítulo 17, versículo 17. Dice la Escritura, aquí en Proverbios capítulo 17, versículo 17. Muchos lo conocemos de memoria. Dice versículo 17, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Qué interesante. Entonces, ¿cómo tiene que ser un amigo? ¿Cómo tiene que ser un amigo? Fiel, ¿verdad? Mire, cuando Dios le dijo a Abraham que fuera al monte Moriah y ofreciera a su hijo en sacrificio,
Abraham le obedeció. Ya, y estamos ahí arriba. Abraham levantó el altar de las 12 piedras, puso la leña, tomó a su hijo, lo puso ahí arriba. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo, como era la cultura y el tiempo en aquel entonces. La voz de Dios le habló. Dios estaba presente ahí en ese cuadro. Abraham, Abraham, no le hagas nada al muchacho. Ya sé que me temes. Y Abraham, cuando oyó la voz, de vuelta vio un carnero con sus cuernos trabados en una zarza. Amistad. Dios no lo dejó solo. ¿Estaba pasando un momento difícil? Claro. ¿Un momento que nadie quiere pasar? Claro que sí. Pero Dios estaba allí. ¿Por qué? Porque es amigo. Entonces estamos hablando del amigo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo es un amigo verdadero según la Escritura? En todo tiempo ama al amigo. La primera frase del versículo, capítulo 17, versículo 17 del libro de Proverbios. En todo tiempo el amigo ama al amigo. Entonces, ¿cuál es la primera cualidad de carácter que tiene que tener el amigo? Un amor constante. Siempre. No cuando el otro está bien, tiene plata, se conoce la polla gol, tiene la casa en la playa y tantas tonteras. ¿Verdad? Un amor constante. Siempre. En las buenas y en las malas también. Amor constante. ¿Verdad? Y la segunda parte dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Como que lleva la misma sangre. Es una amistad verdadera. Eso hace una amistad verdadera. Siempre listo para ayudarle en el momento en que el otro está en dificultad. El Señor siempre está con nosotros, ayudándonos. Es más, fue muy impresionante para mí hace unos cuantos años atrás cuando descubrí, leyendo la Biblia, yo he descubierto cosas. Las decía la Biblia, pero usted sabe que uno tiene la mente un poco estrecha. Pero fue tan impresionante para mí cuando yo descubrí hace muchos años atrás, leyendo la Escritura, el Evangelio, que cuando Jesús resucita entre los muertos, le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis hermanos que nos vamos a juntar. Por primera vez el Señor Jesucristo le llama a los creyentes, a los discípulos, al resto creyentes, hermanos. ¿Por qué? Porque Él acaba de hacer la obra redentora. Y es el hermano mayor. Bien, Cristo como hermano mayor, antes era el unigénito Hijo de Dios, el único. Luego de resucitar, dice que somos hermanos. Y Él como buen hermano, más que amigo, dice que nosotros, a través del apóstol Pablo nos cuenta esto, que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Cristo comparte su herencia con sus hijos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. El amor, la amistad. Qué impresionante, hermano, lo que encontramos en la Escritura. Él es nuestro hermano. Y Él está para ayudarnos. Él siempre nos va a escuchar, nos va a prestar atención donde quiera que estemos, hermano. No importa la hora, no importa la situación, ni la condición. Lo importante es que le busquemos. El segundo versículo que habla la Escritura acerca del amigo está en el capítulo 18 del libro de Proverbios. Proverbios 18, versículo 24. Dice, 18-24, el hombre que tiene amigos, ¿qué dice? Ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Vuelve a incluir la misma frase del versículo anterior. Entonces, ¿cómo es un verdadero amigo según la Biblia? ¿Cuál es la cualidad de carácter que debe de tener? El que tiene amigos
ha de mostrarse amigo. O sea, yo tengo que mostrar por mis hechos de que yo estimo a fulano y por eso yo lo estoy haciendo. Por eso yo invierto tiempo e invierto dinero. Invierto consejo, invierto lo que venga que mi amigo necesite en el momento oportuno. No años después, sino en el momento oportuno. Ha de mostrarse amigo. Jesucristo dijo, vosotros sois mis amigos si hacéis. Ahí está la cuestión. Si hacéis lo que yo os mando. Hay un proverbio popular que dice, el que quiere celeste, claro, que le cueste, pues. Pero muchos quieren celeste y que no le cueste nada. Todos quieren que venga el presidente que vamos a tener, que caiga todo del cielo, caigan las cosas. La comida, televisores, autos, yates, casas. Capítulo y versículo, ¿dónde aparece eso? Aquí. La Biblia dice, este libro dice que el hombre tiene que trabajar y que tiene que costarle esto. Esto tiene que costarle. El que tiene amigos ha de demostrar. Abraham lo demostró en su vida, que él amaba a Dios. Y es interesante que yo encontré 3 versículos, 3 veces, en que la Biblia menciona que Abraham, que Dios dice que Abraham es su amigo. Jesucristo dice que tú y yo podemos ser sus amigos, siempre y cuando vivamos como Él dice. Lo mismo que Abraham. ¿Vale decir? Mostrar mérito, hacer mérito. Es la única razón que yo veo aquí. Hechos. Mostrar por los hechos, ¿verdad? El Señor nos conoce a cada uno de nosotros, tal cual como conocía a Abraham. El Señor quiere tener amistad contigo. Te dejó la Escritura, te dio la salvación, el Espíritu Santo, te entregó la iglesia local. ¿Qué más quieres? Lo tenemos todo. Mucho más de lo que tenía Abraham. La pregunta es, ¿quieres ser tú amigo del Señor? Ese es el punto. ¿Qué hay que hacer para ser amigo de Dios? Vivir conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Así de simple. Nada más. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra.